y cerramos la jornada. Vamos a seguir hablando de sostenibilidad. Qué pena, ciertamente, que no haya alumnos aquí, ¿no? Creo que no solamente ocurre en el mundo de la cocina, de la gastronomía. Yo puedo dar fe que en el mundo de la comunicación y del periodismo el interés o el desinterés de las generaciones presentes hacia una buena formación, hacia foros de este tipo, el desinterés es bastante evidente. Vamos a cerrar esta primera jornada preguntándole o conversando con dos chefs, cocineros, empresarios, qué es eso de la sostenibilidad. Si se sostiene cuando hablamos de restaurantes, ¿no? Ahora os cuento una anécdota en cuanto a esos calificativos que tienen los restaurantes muy cerquita de mi casa, paso todos los días por delante. Si el dueño o dueña está aquí, que me corrija. Hay un restaurante que dice que es cocina honesta. En el Arenal, la calle Tomás Ibarra, cocina honesta. Lo que le voy a preguntar ahora a Alex Logon y a Javier Bascal es si estamos abusando de esos calificativos, ¿no? De esos términos. Y sostenibilidad parece que lo tienen todos, pero me da la impresión de que todos no son sostenibles. Cuando yo paso delante de ese restaurante en el Arenal, claro, Javi, por favor, ¿podéis subiros? Alex, me pregunto si uno se califica como cocina honesta, ¿el resto qué pasa? ¿Que no son honestos? Si ocupáis por ahí y me siento con vosotros. Así que nada, con esto comenzamos esta conversación con dos chefs a los que cuando Mónica invitó a participar en Ecológica se les planteaba el reto de la sostenibilidad. Yo he estado conversando con ellos estos días. Ayer estuve un rato hablando con Alex, ahora lo conoceréis porque él se va a presentar, y con Javi. No sé si Javi Abascal es más conocido aquí por los restaurantes que regenta fundamentalmente la Lola, y por el emprendimiento que tiene en la Sierra de Huelva, creo que fue en Teridos, ¿no, Javi? En Lieva. Vienes de ahí hoy porque venías... ¿De dónde te hemos sacado? ¿De la Lola, de Lieva? De Icónica. ¿De Colca? De Icónica. De Icónica. De Icónica. Y Alex, me dabas ayer algunos titulares de las iniciativas en las que estás metido como empresario, como consultor. Me hablabas de una heladería en Córdoba, me hablabas del Valle de Tena, creo que en el Pirineo aragonés, y me interesaba fundamentalmente eso, si te parece, comenzamos contigo por ahí, porque lo que yo le preguntaba a Javi el otro día, ¿cómo encajamos a dos chefs para hablar de sostenibilidad? Y con Javi está claro, un producto por el que es muy conocido y es el cerdo ibérico, ¿no? Y él me decía, claro, el cochino tiene un hábitat, la dehesa. Y yo ayer te decía, pues mira, con Javi vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de la dehesa. Contigo, Alex, ¿de qué hablamos? En un empresario, sostenibilidad, ¿a qué te suena? ¿Está muy manido ese término o es real, se puede aplicar, es auténtico en algunos casos? Realmente, yo soy joven, pero empecé mis comienzos muy jovencito en la hostelería, aunque era como complemento los fines de semana, porque yo estaba sacando un doctorado en Derecho. Y además pertenezco a una zona en la que hay una buena hostelería, pero con muy pocos productos, que es el valle, en Aragón, los valles pirenaicos, porque tienen una estacionalidad muy corta y porque aparte es bastante difícil cultivar allí. Hay muy buena materia prima en cuanto a ganado, pero en cuanto a vegetales y tal, es bastante difícil que sea de kilómetro cero. Entonces, ocurre que la primera sostenibilidad que hemos vivido muchos eran las abuelas. Yo hice la escuela de hostelería, la primera formación que hice fue en Goyente, que es una escuela de hostelería del Pirineo que tuvo mucha fama en su momento, la llevaba a La Salle, y me mandaron de prácticas a un sitio en el que se iba la luz y teníamos que operar con generadores, un sitio de mucho renombre, pero que cuando había un corte por alud de nieve, había que hacer cocina de supervivencia, había que aprovechar todo porque había que hacer menús y a un determinado nivel y sin luz y sin saber si tardaríamos 3 días o una semana en volver a tener género. Entonces, eso yo lo he visto en casa de las abuelas, que no tiraban nada. Esa era la primera sostenibilidad económica que había, ¿no? La típica mi yaya, que era de aquí del sur, no se tiraba nada y del cerdo se aprovechaba todo. Concretamente he podido ver un poquito el trabajo del otro compañero que tiene platos especializados en casquería, que ahora ha vuelto a tener un auge, que en su momento estuvo en desuso, y vuelve a tener un auge. ¿Por qué? Porque son platos que se pueden hacer nobles. Eso nos hablará él, que es experto en ello. Pero
Yo, por ejemplo, no trabajo la casquería porque no he sabido, pero recuerdo a las yayas esa sostenibilidad en el producto, en no desperdiciar nada. Luego, a nivel empresarial, el último proyecto en el que me acabo de meter, es más, tenía que estar aquí mi socio, pero él es la parte práctica y yo soy el financiero, entonces había cosas que resolver y permanece en el negocio. Justo es lo mismo, aprovechar bien los recursos, contactar con proveedores a los que potencias y que sean de kilómetro cero, trabajar con producto muy local, obviamente suele tener un precio más caro que el mayorista, pero al final acaban colaborando todos, es decir, ellos colaboran para que tú montes el negocio, tú colaboras con ellos porque luego les das nombre, si tienes premios te los llevas a esos premios. Yo tengo aquí a un buen amigo de Córdoba, una reciente amistad del señor Robles, y resulta que yo lo llevo teniendo en casa desde que soy chiquito, pero no lo sabía. Entonces, personas como él, que son productores, que a la vez aman su producto, te ponen las cosas fáciles para que emprendas y sea al principio sostenible. Javi, ¿a ti te exige más Lieva por estar en la sierra? ¿Tienes más compromiso o más obligaciones con el entorno natural o un restaurante, por ejemplo, como La Lola, en términos de sostenibilidad, de ir directo al producto, de facilidad para consumir productos de proximidad? A ver, como exigencia es mucho más alta la de Lieva, porque al final nosotros estamos en medio del campo, estamos en un entorno privilegiado, pero estamos en el medio del campo. No tendría mucho sentido ir a buscar cosas fuera, que tenemos el proveedor más lejos, creo que está a 17 kilómetros. El proveedor más lejos. Yo creo que a nivel de exigencia exige mucho más Lieva que un restaurante que está en la sierra, y donde, insisto, que no tendría sentido buscar cosas fuera que tenemos dentro. Y La Lola, al final, La Lola, pues trabajamos con unos proveedores parecidos a los de allí, pero al final aquí es más complicado, es más difícil ir a por cosas, tenemos que pedirlas, pasan por muchos intermediarios, hay muchos distribuidores, me cuesta más trabajo. El otro día cuando conversábamos me hablabas yo te preguntaba por el cerdo ibérico, los que te seguimos en redes sociales, seguimos un poco la trayectoria de tu cocina. ¿El cerdo ibérico es sostenible? Aquí se ha hablado de la carne, ¿no? De lo que cuesta en términos de agua, por ejemplo, un kilo de carne. Si necesitas el caramelito, sigo con Alex. No, estoy bien, estoy perfecto. Y me hablabas de la dehesa, ¿no? De ese territorio tan característico de esta zona de Andalucía, toda la ruta hasta la ruta de la Plata. ¿Eso es sostenibilidad también? ¿Eso lo conoce tu cliente, el que va a un restaurante, por ejemplo, o lo debe conocer? Entonces, en el mundo y en la sociedad en la que vivimos, yo creo que sí que deberían conocerlo, pero es verdad que hay muchísima gente que no lo conoce. Y yo, después de hablar contigo el otro día, lo que sí hice fue preparar como 8 puntos clave o 8 cosas que son innegociables, que la gente debería conocer, y sobre todo la dehesa, pues al final es el manejo del extensivo, el aprovechamiento del ecosistema natural, la conservación de los ecosistemas y de la dehesa, que no solo comen cochinos, sino que allí hay más ganado aparte de cochinos, crecen muchísimas cosas o sea, que hay nutrientes para muchos más animales que los cochinos. O sea, hay corcho, hay leña, hay caza, hay hierbas naturales, hay flores. O sea, que no es solo ese tipo de cosas, sino que la dehesa da muchísimo más. La dehesa, por supuesto, es sostenible. Sin la dehesa estaríamos jodidos. Alex, ¿es caro ser responsable, ser sostenible? Ahora me responde mucho, ¿no? Sí, aquí se hablaba de las escuelas de cocina, lo que cuesta invertir, por ejemplo, en un aula para demostrarles a los chicos y a las chicas que están estudiando que la sostenibilidad y la seguridad alimentaria pues tienen un costo y son una obligación. La apuesta, que después hay que trasladársela a alguien, ¿no? El costo de todo eso, de toda esa responsabilidad. Así es, realmente a nivel empresarial y a nivel de un recorrido en hostelería, yo a la zona a la que pertenezco, donde tengo la mayoría de los negocios, que es el Pirineo, pasa muy parecido a aquí. Aquí son grandes extensiones de terreno, que es la dehesa, que tiene muchísimo aprovechamiento. Allí es
cocina de alta montaña, donde tenemos el ganado vaca y oveja, ovino y bovino por excelencia, pero ocurre lo mismo. Salvo que tengas contacto allí o seas terrateniente y tengas pastores en la familia, o tú mismo seas pastor y decidas montar un negocio, aquel que quiere montar un negocio kilómetro cero, el producto es carísimo. La sostenibilidad es carísima, porque además, aprovechando que no hay políticos, como hemos dicho antes, se nos llena a todos la boca con el reciclaje, con la sostenibilidad, pero luego nadie pone medios. O luego un proveedor te manda un camión y en vez de hacer un reparto y ajustarlo un día a la semana, el camión pasa 5 veces. Eso también es sostenibilidad, eso también es economía. La contaminación que hay, el que luego esas zonas son muy turísticas y quieren construir, sí, pero eso no es sostenible. Hay cosas que se tienen que limitar, porque si al final construyes, quitas el pasto, quitas la dehesa, quitas un montón de cosas de las que nos estamos abasteciendo. Y al final, el leitmotiv de todo esto, que es el conseguir un producto como antiguamente, cuando las cosas eran sostenibles, como digo yo, después de la guerra, lo que te cuentan los abuelitos de los pueblos, estamos volviendo a eso. Sí, pero es que para volver a eso, que antes lo teníamos por medio, durante 70 o 80 años nos hemos estado cargándolo todo. Y ahora resulta que es carísimo. Lo que antes era barato, que antiguamente tenías hijos porque era barato, comías bacalao porque era barato. Ahora resulta que sigue siendo el mismo producto, pero es impensable. Yo empecé hace 13 años, mi compañero creo que empezó un poquito antes, yo hace 13 años empecé en el argot culinario como el último mono de una cocina, 18 euros la hora. Ahora eso es impensable. Sin embargo, el nivel de vida es muchísimo más alto. Yo como responsable y jefe, al ser empresario, no tengo coste de hora extra mío, pero si trabajara para otro, no podría ser más de 25 o 30 euros. Sin embargo, y los empleados que están en la posición que yo estaba hace 13 años, su hora extra ahora mismo cotizada está en 10, 12, 14 euros, pagándoles de más. Sí, 9,75 que lo sabes. Vale. Entonces, el nivel de vida ha subido, los productos han subido. ¿Es sostenible algo que queremos que sea sostenible? No lo es. Se sostiene a base de donaciones, de grandes patrimonios, de grandes inversores, de gente, como he puesto antes el ejemplo del señor Robles, que creen en ti y potencian eso porque ellos les ha costado la vida y toda su vida conseguir ese producto y no prostituirse, que eso está muy de moda ahora, usar términos pero luego echarle la trampa. Hacer algo puro, tienes que hacer como este señor, que está en medio del campo, que se nutre de ese campo, que aprovecha todos los recursos, que el campo sí es sostenible. Yo no he visto a ningún agricultor faltarle la comida. No tendrá un Lexus, algunos sí, pero generalmente no les falta la comida y tienen una buena calidad de vida. Los que no la tenemos generalmente somos los que estamos en las ciudades, que no nos falta un lujo, pero una persona que ha muerto recientemente, Pepe Mújica, lo decía, el lujo es tiempo. Todas las cosas materiales que compramos las compramos con el tiempo. Eso tampoco es sostenible. Javi, ¿tú cómo te metes en lo de Lieva? El batacazo ahí puede ser más grande si no sale bien. Tú compraste aquello tiene una inversión, imagino, más importante y, como decía, quizás el compromiso con el entorno tiene que ser más evidente, ¿no? ¿Cómo te embarcas en eso? Yo me embarco en Lieva porque yo me he criado allí, porque mis padres compraron una casa en el 85, que es cuando yo nací, y desde siempre he estado en la sierra veraneando en mi casa. Y bueno, a mí me gusta mucho la sierra, soy feliz allí, duermo mejor, como mejor, entonces a mí me gustaba mucho la sierra, quería tener algo en la sierra y un sitio para que mis niños estuvieran allí, que vivieran lo que yo he vivido, que se criaran como yo me he criado, que a mí aquello me gustaba. Cogimos una casa, un edificio entero del ayuntamiento que estaba en ruinas y lo hemos reformado entero y lo hemos cogido por 25 años, es una concesión y la inversión ha sido la más grande que he hecho en mi vida, evidentemente. O sea, todo lo que yo he ahorrado durante los últimos 11 años está allí puesto. ¿Y cómo va? No va mal. ¿Estás contento? Sí. Lo más complicado, hablaban antes en términos de sociales, en términos económicos, para hablar de sostenibilidad. Lo más complicado... Lo más complicado es que para mí el personal no es complicado, porque sí que hago y sí que trabajo mucho la gestión emocional de la gente, con eso no tengo ningún problema. Con los productores igual tampoco tengo mucho problema, con los proveedores no tengo problema. El problema más grande es la administración pública. A nosotros nos han puesto zancadillas por todas partes
en un edificio que estaba en ruina y lo único que han hecho ha sido darnos por saco. Entonces, el politicucho de turno que quiere... A mí me da igual que estuvieran aquí, aparte. Y que salga también me da igual. Darnos por saco, ponernos zancadillas, cobrarnos cosas que ya nos habían cobrado, pedirnos cosas que ya nos habían pedido, y se ha retrasado todo además por su culpa. Y bueno, o sea, mi traba más jodida es esa. Yo no tengo problema con los proveedores, no tengo problema con el personal, problema que tiene todo el mundo en la vida, ¿sabes? Yo puedo estar 20 horas preguntando, que es mi oficio. Seguramente vosotros por ahí tenéis alguna pregunta que hacerle. Si no, yo sigo. José Luis. Yo tengo más respuesta positiva del cliente de fuera, tanto en La Lola como en Lieva, que no sabía, en la Sierra de Aracena. Llevo toda mi vida allí, pero no sabía que había tantísima gente de fuera, tantas ingleses, escoceses, alemanes, hay muchísimo, y ellos lo valoran muchísimo más que el cliente nacional. Pasa también aquí en Sevilla. Es verdad que estás explicando un plato y le estás explicando de dónde viene, le enseñas el mapa y ellos prestan mucha más atención que nosotros. Yo no tengo problemas con eso. Es verdad que el cliente nacional, pues, o lo mismo te escucha que no te escucha, o lo mismo te habla que no te habla y que no te presta mucha atención, pero el cliente de fuera sí suele darle mucho más valor a eso, sobre todo el cliente centroeuropeo. Gente, estábamos hablando antes de todo lo que se están cargando por la sierra, por el campo y eso en Dinamarca, por ejemplo, Copenhague, todos esos sitios de donde viene toda la sostenibilidad para Europa ahora y para España y para todos estos sitios. Ahí no construyen nada que sea que moleste al medio ambiente. Ahí están las cosas metidas en medio de los arrozales, el mismo Noma, cosas así, pues eso está así hecho. Se valora más desde fuera que desde dentro. En tu caso, Alex, sí, tú tienes turismo allí en Aragón, pero de otro tipo, ¿no? Sí, yo en teoría durante el invierno tengo un turismo, lo que antes era un turismo elitista, que ahora ya esquía todo el mundo, pero hace 20 años era un poco elitista ese deporte, y tengo turismo de todos los públicos en invierno, y en verano es un turismo un poco más acotado, familiar, a disfrutar del campo, a disfrutar de la montaña y a resguardarse del calor, ¿no? De ese calor que solemos tener aquí en el sur. ¿Qué ocurre? Que efectivamente los tuyos, los que son de tu zona, te ven como un aventado, como un visionario, te ven como un kamikaze. Y resulta que luego viene turismo de fuera, generalmente turismo inglés, turismo de países nórdicos, que valoran lo que haces, que ellos son los que te preguntan y quieren saber, y cada vez, sobre todo ahora con las redes sociales, es más costumbrista que como cojas un poquito de fama y lo hagas bien, te vienen para la foto y no se comen ni el plato y te vuelve el plato prácticamente entero y preguntas, ¿qué ha pasado? No, que venía porque me han dicho que era un sitio muy bueno y tal, pero usted no disfruta comiendo, usted quiere una foto en este sitio, o con este plato, o con esto que se ha hecho famoso. Entonces, te ponen en valor más los de fuera, y es triste. Yo he tenido que trabajar fuera de mi tierra prácticamente siempre, yo ahora estoy en Córdoba, trabajé en Cataluña y trabajé en País Vasco, allí me ponían en valor, en Suiza me ponían en valor, en Zaragoza me tuve que ir. En Zaragoza fue 1 año y medio, y en 1 año y medio se quemó la plaza y dije, a pesar de conseguirse a Michelin, dio lo mismo, se quemó la plaza. Entonces, es triste el que al final te vayas fuera y los de fuera te lo valoren. Y tengas mucha gente que tiene mucho interés, y digo yo, en España lo hemos tenido que saber hacer muy bien para que los de fuera, que tienen generalmente más dinero y pueden elegir a qué destino ir, que no van al que está de oferta, vengan aquí de propio por la gastronomía. Quiere decir que nos hemos puesto en valor, pero sin embargo nosotros mismos no nos lo damos, y eso es la pena. Y eso, Javi, incluye el conocimiento del producto, de la calidad. Me voy al jamón ibérico, el
El de aquí, ¿sabemos tanto de jamón como decimos que sabemos? No. ¿O ponemos así la cara cuando le pones el precio por delante? Hablo del jamón ibérico cortado o hablo de cualquier producto que tú pongas cocinado, que con la casquería que tenga que ver con el jamón. No sabemos mucho. No, yo el primero. Pero sí es verdad que al final creo que estamos acostumbrados a comer regulinchi y no nos fijamos, ahora sí que nos fijamos un poco más, pero no nos fijamos demasiado en cómo se hacen las cosas, cómo se tratan, quién las toca, quién no las toca, todo ese tipo de cosas. Lo que ha dicho él antes, estás en el pueblo, sabes que el tío tiene el huerto enfrente, que hace cosas así, lo más o menos lo visualizas todo, lo toqueteas todo, pero el jamón ibérico de bellota no es salado, es dulce. Tiene muchas más notas dulces que saladas. El de verdad, no el que viene de Hungría, de una granja. ¿Sabes? Que por ejemplo, pues ¿Tiene jamón ibérico de Hungría? De Hungría, de Francia, de Bulgaria. Todos esos sitios traen jamón ibérico. De hecho, ha habido peleas grandes, pero peleas reales a puñetazos. ¿No? Pero de cochinos de aquí que se llevan la patita, la secan No, de cochinos. O de cochinos búlgaros. De cochinos, ¿no? Bebés de aquí que se los llevan allí, o de cochinos búlgaros que les dan de comer de aquella manera y se los traen para acá y los venden así. En el Repilao, que es un pueblo de la Sierra de Huelva, que es Jabugo, donde está 5J y todo eso, ha habido problemas con empresas como Campo Frío y algunas más que están por ahí que traían cochinos de fuera y los descargaban por la noche hasta que hubo un problema y ahí eso salió en todos lados. Eso pasa. Y comemos poco carne, o sea, comemos poca carne ibérica buena, porque hay poca y es carísima. La gente, un kilo de pluma cuesta 28 euros. 28 euros. La que yo compro, sí. Que esté marmolada, que tenga el rojo, que tenga las vetas, que no la eche a una plancha y te suelte todo el agua. Entonces, son proteínas de altísima calidad. Y eso es un cochino que tiene grasa intramuscular, que está súper fuerte, que esa gente vive muy bien. Eso es bienestar animal, además. Y esa trazabilidad en tu caso, Alex, es más fácil comprarle entonces al de ser realmente sostenible, aunque tengas que repercutirle un poco el precio, porque no es lo mismo pagar por un cochino con esas características de las que habla Javi que por uno que te suelta el agua en la plancha. Eso te lo reconoce el entorno y el ir directamente a quien tienes tú alrededor, ¿no? El de fuera vale, pero oye, los pueblos de alrededor saben, oye, este me está comprando, este está haciendo algo por el entorno, por la sostenibilidad. Por suerte y por desgracia sí. Yo pertenezco, o sea, varios de los restaurantes que llevo están en un valle de la España profunda, un valle que me ha dado a mí muchas alegrías, 12 años allí, que me han tenido de profeta, pero es verdad que son cabezones. Mi tierra, yo soy de Aragón y somos cabezones y eso es la España profunda, auténtica. Entonces, allí cuando le compras, es verdad que al que le compras los huevos, el problema venía, como decía el compañero, la administración te exige muchas cosas. La administración es la primera que quieres que sea sostenible, sí, pero luego si le compro los huevos a ese, no, ese tiene que tener una trazabilidad y un registro sanitario que no tiene ni el vendedor que me los vende en Mercadona. Entonces es como, ahora mismo me acabo de asociar con un maestro heladero que tiene premios, tiene las mejores manos y el mejor conocimiento de helado, pero no tenía los medios económicos, me he asociado con él. Llevo un mes sin poder abrir porque Sanidad me pide cada día una cosa más y es como en plan, oye, que es que al final ponéis tantísimas trabas, obviamente no hay que intoxicar a nadie, pero hay que tener un poquito de mano izquierda o de dejar hacer, porque es que si no, no se puede poner en marcha un negocio, y más cuando un negocio ecológico implica, y buscando que sea sostenible, implica un sobrecoste añadido a comprar material barato que simplemente es llegar, que viene con emulgentes, excipientes, conservantes, con los famosos ES, que son un peligro, y si montas un negocio de ese tipo, mañana abres. Si montas un negocio que lo quieres hacer todo sano, no, pero es que el agricultor tendrá que decirte si ha llovido o no ha llovido. Yo estoy al lado de Sabiñánigo, allí en su momento hubo una lluvia ácida bueno, pues ahora una trazabilidad con la tierra, digo que eso pasó hace 40 años y está muy bien, pero señores, un poquito de mano. Entonces, en el valle, a los que compramos, a los proveedores de allí autóctonos, nos quieren un montón, porque es producto mucho más caro, porque además tiene calidad de vida, igual que aquí el gorrino tiene calidad de vida. Yo a mis productores, la vaca y
y la oveja que se compra, o la churra tensina, que es una raza autóctona de allí, vale un dinero, pero porque ese señor ha cuidado a esa oveja y porque se le han muerto varias, o se las han cazado un lobo o un jabalí las ha destrozado, al final eso encarece también el producto, pero la zona sí te lo valora. El problema es que luego la propia administración, viene el ayuntamiento y dice, quiero que me hagas una comida, pero no hace falta que sea de ese género, baratito, que nos salga más barato. Y tú me estás pidiendo que abra, y tú me estás pidiendo que fomente el trabajo, y me estás diciendo que use este producto ecológico para ponerte la medalla, pero luego tú mismo me estás pidiendo que barato. No, desgraciadamente no. En el caso tuyo del IVA, me decías el otro día, Javi, que tú al final eres el chef o el cocinero, es el que le mete el cuchillo al jamón, ¿no? Pero detrás, por ejemplo, por hacer la trazabilidad de un jamón, detrás de un jamón ibérico bueno hay un montón de personas, ¿no? Hay una cadena y está ahí en el entorno, ¿no? Y esa historia también es bueno contarla, ¿no? Hay una cadena, o sea, hay una finca, hay un guarda de una finca, hay el que revisa los cochinos, hay el veterinario que viene y los toca, los pone buenos si están malos, hay un camionero, hay un tráiler que tiene que trasladarlo, hay un matadero, hay millones de trabas a nivel industrial y a nivel sanitario. Para matar un cochino ya es complicadísimo. Por supuesto las matanzas se han prohibido en muchos sitios y después está mínimo 3 años, ¿no? 2 años de curación, aguantando cambios de temperatura, la sal, la humedad, las lluvias, el calor, que eso o te sale bien o lo mismo se te va a la mierda. Una matanza de 50, 60, 80, 100 guarros a 2 jamones y 2 paletillas por un cochino. Esto hay mucha gente detrás, mucho tiempo y mucho dinero. O sea, la gente no valora, mucha gente no valora lo que se tarda en sacar una pluma ibérica buena o una presa ibérica buena o un solomillo bueno. Eso es difícil de encontrar clientes, diría que un 10-90. Ya casi terminando, a no ser que tengáis alguna otra pregunta y cambiando el tercio completamente, creo que te lo preguntaba alguna vez que te entrevisté para la radio, a los empresarios hosteleros os dan duro con el tema del personal. Aquí en Sevilla es un debate abierto, lo poco atractiva que es la cocina, la sala para chicos y chicas que quieren el dinero rápido o no lo quieren rápido, quieren ganarlo bien. Es una rémora la gestión del personal en términos de continuidad de un restaurante y en términos de formación. Hablábamos de que no ha venido un solo alumno aquí a interesarse por un foro que tiene ya 3 años. Alex, te pregunto a ti primero, ¿te cuesta muchísimo lidiar con ese tema? ¿Es justa esa reivindicación que se le hace a los empresarios? Es que no pagas bien. Si no pagas bien, pues el camarero te atiende como atiende en muchos sitios aquí. Pero yo he hablado con mucha gente que está muy a gusto trabajando en restaurantes muchísimos años también. Yo puedo decir que, como viví en su momento la explotación, que la vi como algo normal. Una cosa es que lo normalicemos y otra cosa es que sea lo correcto, ¿no? Yo pago, es lo que yo digo, yo pago. A mí me cuesta mucho dinero mi plantilla, no pago a nadie en negro. Me han dicho, oye, prefiero en negro. Bueno, pues no, prefiero que tengas días de descanso, pero no me voy a pillar las manos. Ante todo, lo primero que estudié fue Derecho, entonces no me pillarán por ahí. Nos pillará Sanidad, seguro que con una muestra que no hayamos cogido, pero la Seguridad Social no me pillará. ¿Qué ocurre? Que, desgraciadamente, por muy bien que tú hagas las cosas, las personas somos seres humanos. Entonces, un empresario que no tenga una pequeña empresa, que no sean 4 o 5 empleados, sino que empiece a tener 30, 40 personas. En mi caso ha habido temporadas de 2.450 personas. Lo que eres es psicólogo. Luego tú tienes que ir al psiquiatra, porque acabas trastornado, perdido. Pero eres psicólogo. Tú llegas y yo ya soy captador de problemas. Es decir, llegas a la empresa por la mañana, vas dando los buenos días y solo como te dan los buenos días ya sabes que esa persona la tienes que sentar porque le quedan 8 horas por delante y esa persona necesita llorar o necesita esa gestión, porque antiguamente... Me acuerdo de mi padre, de 67 años, o mis abuelos, sus problemas de casa estaban en casa, iban al trabajo, cumplían el trabajo, volvían del trabajo y la mierda del trabajo se quedaba en el trabajo, la mierda de casa se quedaba en casa. Ahora no. Ahora la mierda del trabajo se va a casa, la mierda de casa se viene al trabajo y al final nosotros somos sector servicios.
Yo siempre decía la broma, los feos a cocina, los guapos a sala. Ahora no, ahora es los majos a sala, aunque sean feos o feas, a sala. Y el que está amargado lo meto en la cocina conmigo y o lo hago feliz o lo acabo de amargar. ¿Vale? Pero es que es así. Desgraciadamente, sí. El mayor coste que tenemos ahora es el gasto de personal. Yo estaba discutiendo a bien con un socio mío esta mañana porque él busca ahorrarme todo el dinero que pueda, el artesano. Y le he dicho yo, oye, en vez de estar rellenando vasitos nosotros, de lado tal persona, una máquina que los rellena, que es una tontería y vale 8.000 pavos esa máquina. Y yo le he dicho, una tontería, 8.000 pavos, ¿no? Digo, es una tontería la máquina, pero son 8.000 euros. Y él decía, es que son 8.000 euros. Digo, son 3 nóminas. Me dice, ¿qué digo? Las 3 nóminas con seguros sociales de la empleada que tenemos de jefa allí. Digo, pero es que en 3 meses me he recuperado. Es como pagar a una persona llenando vasitos 3 meses. Esa máquina tiene una vida útil de 30 años. Digo, vamos a estar con los vasitos para que ahora a alguien le duele la muñeca y me coja una baja. Desgraciadamente somos de otra pasta. Yo he nacido en una familia de empresarios que yo ahora mismo estoy constipado, he estado con fiebre y he estado en mi negocio. Yo no le puedo decir a un empleado, ten 2 dedicos de frente y venga a trabajar. Al revés, soy el primero que le dice, vete a casa y descansa, pero que no te pille en la feria de Córdoba esa noche dándolo todo. ¿Vale? Lo que pasa es que al final, Javi, el cliente, que es uno de los objetivos al final, ¿no? Aparte de tu emprendimiento, que te guste, que te apasione, el cliente lo que quiere es una persona, la mayoría de los clientes, otros, que se lo sepa contar, ¿no? Y para que te lo sepa contar, tiene que estar contento, ¿no? Y ahí me imagino que tenéis un reto, ¿no? Vamos, yo he tenido que contratar a un psicólogo, coach de estos, porque la gente está como una regadera, ¿no? La gente está como una regadera. ¿Pero en la hostelería o en...? En general, pero en la hostelería más todavía. O sea, y lo que dice él es totalmente cierto. Yo llego a la Lola o a Lieva y con los buenos días de la gente sé cómo están. Y con los buenos días es, ¿qué te pasa? Buenos días. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado esto? ¿Ha pasado lo otro? No. Yo hace poco se lo decía a un compañero, le decía, digo, yo, es que no me puedo meter en la cocina. Que a mí lo que me gusta es hacer de comer, no atender a la gente, de unos y de otros. Y sobre todo porque al final tu mochila se carga todos los días también, lo que dice él, ¿no? Al final tú haces de psicólogo, pero después tienes que ir al psiquiatra. Yo de momento no he tenido que ir al psiquiatra, pero no lo descarto. La verdad que es un poco jodido. Es un poco jodido porque al final somos personas, nos preocupa a los demás, pero yo hace 2 años tuve que soltar a gente que tenía buenísima, buena, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Quitarme a 2 personas que eran espectaculares, pero me ocupaban el 99% de mis emociones diarias. Y llegamos a un acuerdo, salieron y seguimos siendo colegas, somos amigos, tal, pero me ocupaban la salud. Yo llegaba a mi casa y era hablar, llamar, ya era de cada cosa, de cada granito de arena era una montaña, Además que cuando hay rotación, el único que no rota eres tú al final, ¿no? Bueno, yo sobre estás todo, ahí a piñón. Yo llevo 10 años en la Lola y yo no he cambiado mucho de personal. De hecho, tengo gente todavía desde que empecé. Tengo por lo menos... Nosotros somos 44 ahora. ¿En la Lola 44? No, en total... Ah, en total. En la Lola somos 12 o 14. Pero de los 12 o 14 hay 4 que llevan 10 años y después de sala uno lleva 5, otro lleva 4. Yo no roto mucho porque nos preocupamos por eso, pero es que no sé si en algún momento de mi vida sería mejor rotar porque al final te implicas mucho a nivel personal con la gente, es complicado. Tengo un amigo que se jubiló en la radio el otro día y lo llamamos todos porque publicó en su LinkedIn el cambio de estado, ¿no? Dice, jubilado en la seguridad social, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final queremos todos que llegue en algún momento, ¿no? No sé si queréis añadir algo, alguna reflexión final, si tenéis alguna pregunta por ahí. ¿Sí? En su tiempo, pero por falta de tiempo me salí. Y a mí me gusta comer bien
Y aquí en Sevilla como muy bien. Aquí en Sevilla se come muy bien. Pero donde mejor como es en la sierra. En la sierra y en África. Cuando fui a África de cooperantes, cuando mejor comía. Cuando yo tuve mi restaurante, yo preguntaba mucho. ¿Os transmite la sensación de bienestar alimentario cuando comen? De bienestar digestiva, es decir, he comido bien, que bien me siento y no me voy a casa pesado, porque es verdad que es muy importante, es cierto es que comer bien no es caro, pero luego a nivel físico y sanitario es mucho más sostenible. Yo... No sé si os transmite, porque no es lo mismo que te vayas a una comida rápida donde sabes que por la noche vas a estar muy inquieto, o incluso unos montaditos que te toman en cualquier lado, que toman con una salsa tal. No sé si os transmite, porque yo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante, ayer a la Viva, yo lo digo, o sea, que bien he comido y que bien siento, que se sienta. Cuando comes bien, en el primer momento te lo notas. Cuando se come mal, como obviamente igual. No sé si Yo sí que es verdad que con el ibérico tenemos que tener muchísimo cuidado, tanto con las grasas como con esas elaboraciones y eso. Nosotros procuramos aligerarlos mucho para tener buenas digestiones. De hecho, probamos el menú en la carta y cada plato lo probamos habiendo comido antes, sin haber comido, llegando en ayunas, todo ese tipo de cosas lo hacemos. Y nosotros, por ejemplo, con el menú de degustación nuestro aquí en La Lola, que tiene 12 o 13 pases o algo así, yo las veces que lo pruebo y que me lo he comido, y los trabajadores igual, yo suelo tener buenas digestiones. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aligerarlo mucho, tenemos que desgrasarlo mucho, pero nosotros, la gente sí que es verdad que no toda, pero algunos sí que nos lo dicen. Yo he tenido gente, por ejemplo, en Lieva, que han comido, han venido a la cena, han vuelto a la cena porque estaban durmiendo en las casas que tenemos arriba y nos han dicho, yo he dormido la siesta de puta madre, estaba súper bien, no tengo ningún problema, hemos comido estupendamente, venimos a volver a comer. Y después de una comida que habían bebido y habían comido bastante. O sea que no todo el mundo, pero sí que... Y nosotros eso sí lo tenemos mucho en cuenta. En el caso nuestro trabajamos mayoritariamente con cordero, que el cordero pasa como con el cerdo, si se abusa es una comida indigesta. Igual que la ternera joven es una comida fácilmente digerible, la vaca vieja y la carne madurada tiene una digestión pesada generalmente, organolépticamente, a nivel de palatabilidad tiene mucho más sabor, que es lo que la gente persigue, pero luego siempre te dicen, me he comido un chuletón, sí, espérate a la tarde, que eso tiene un proceso digestivo, ¿vale? Entonces, además, generalmente es cliente que luego me dice, oye, quiero de postre la muerte por chocolate, una crema catalana. No, puñetas, pídete algo que aligere eso, o bébete media botella de vino, no te lo puedo recomendar, pero bébete media botella de vino. Y abusan, ¿no? Son comidas copiosas. Yo tengo una debilidad muy grande que son las personas mayores. Personas de la de mis abuelos, mi abuela me queda todavía, tiene 97, es clienta mía. Son personas a las que suelo intentar atender yo. Yo tengo personal, por suerte, de sobra, gracias a Dios. No es todo lo eficiente que yo quisiera, pero sí de confianza. Y a las personas mayores me gusta atenderlas yo si estoy. Y llevarles yo el plato y preguntarles, bueno, pues ¿cómo lo sabes? Cuando dos pensionistas, y yo no soy especialmente barato, la calidad se paga, como pasa con el compañero, es muy subjetivo lo de barato o caro. Hay quien le parecerá carísimo un 5J o una presa ibérica de calidad, o el cordero que tenemos nosotros, y hay quien te dice, no, es que eso es barato porque para comerme esto mismo en Madrid, que lo hay en Madrid y llega, es que vale el doble. Vale. Pero generalmente en nuestra zona somos caros. Los que nos rodean nos tachan de caros. Como yo tengo debilidad con esas personas mayores y las atiendo, cuando de pronto te ves que dos jubiladitos que se pegan allí el verano entero refugiándose de la calor, vienen a comer todos los días y comen súper sencillo. Te dicen, Alex, lo que nos prepares aunque no esté en carta. Y dices, coño, y digo, y ahora me tengo que parar la cocina y ponerme yo a hacerle a estos dos abuelos, porque a los que tengo en la cocina no me los saco de la carta, que bastante me ha costado que se aprenda la carta. Y les cocinas y con un amor, y ves que vienen o te dicen, no me tomo postre, vengo luego a las 7 de la tarde. Pasan por la tarde solo al postre y todo les sienta bien, no se van indigestos y tienen con 80, 80 y pico, 90 años, tienen estómagos delicados, no son como nosotros. Entonces dices, vale, eso sí te hace ilusión. Eso sí... llegas y dices, mira, solo por esto vale la pena aguantar al personal, que es lo más difícil hoy en día, porque
es lo que decía el compañero, con proveedores tienes problemas, un día te fallan, otro día les fallas tú, un mes ha caído el 31 y el 1 en fin de semana y te llega a ti el producto tarde o a ellos la transferencia. Pero son cosas fácilmente solucionables. La gestión humana, la gestión del personal, la gestión del cliente, los yayos, por una cuestión de edad, tienen prisa. Yo siempre hago la broma, digo, claro, como les ven la parca cerca, digo, pues tienen que tener prisa para... Tienen todo el tiempo del mundo, pero tienen prisa para todo porque ven la parca venir. Digo, vale. Bueno, pues siendo los más impertinentes, junto con los niños, son mis clientes favoritos. Porque a un niño le preguntas y el niño te dice, no me ha gustado. Incluso si es mal educado, te dice, es una mierda. Y yo me voy y me río y digo, ole tú. Y el padre te está diciendo, es maravilloso, y luego va a rajar. No, dígame que no le ha gustado, dígame que le ha salido algo mal, que cometemos errores. Lo bueno es que los chefs nos equivocamos a diario y tenemos la habilidad de que el cliente no lo note, porque por desgracia no tenemos un cliente educado, tenemos un cliente que evade, que sabe comer, pero hay veces que tú sacas algo y luego de casualidad lo has probado en el cazo y dices, hostia, esto no estaba bueno, pero no estaba perfecto. Y el cliente te va a la gloria y dices, vale, ya sé el perfil. Entonces, los yayos y los niños dicen la verdad. Entonces, cuando tú tienes yayos de clientes y vienen todos los días, dices, esa gente está comiendo bien y además no le hace daño al estómago. Justo. Bueno, nos tenemos que ir a comer, volvemos a las 4:30. Ha sido un gustazo, Javi, Alex, conversar con vosotros. Muchas gracias. Nos quedaríamos aquí si hubiera algunas viandas por delante un rato más, pero entendemos que también tenéis alguna responsabilidad. Os esperamos en la 4ª edición de Ecológica y de nuevo muchísimas gracias a los dos. Gracias.